lectura del Antiguo Testamento es como si tuviéramos una estantería para una biblioteca. Son 66 libros y no van puestos en cualquier orden. Cuando nosotros tenemos una biblioteca desordenada, es decir, tenemos una colección de libros ahí puesta, pero no la tenemos con alguna clasificación. Y nos preguntan por algún libro, yo lo tengo, espere, lo busco. Y tiene que comenzar a recorrer todo y vuelve y busca hasta que al fin lo encuentra. Pero cuando se han puesto dentro de un orden, alguno que a usted se le ocurrió, orden alfabético, orden por el contenido, orden por el autor, el que usted quiera, pero hay un criterio de ordenamiento, va a ser más fácil encontrar el libro. ¿Sí? Entonces el Antiguo Testamento pues se puede organizar de muchas maneras. El canon del Antiguo Testamento con los mismos libros tiene una diferencia entre el canon hebreo y el canon cristiano. El canon hebreo considera a los libros históricos como proféticos y los llama profetas anteriores, y a los otros profetas posteriores. Y por ejemplo, el libro de Josué no le da un carácter histórico, sino un carácter profético. Y tiene sentido, si hay un mensaje de Dios a través de ese libro. Que el hombre, cuando no se somete a la voluntad de Dios, cae en pecado, se aleja del Señor, el enemigo abusa de él, pero si clama, Dios lo oye, viene y lo defiende. Y si pasa una vez y otra vez y otra vez, Dios sigue estando dispuesto. Pero el problema es para el hombre que estando lejos, lo sorprenda la muerte. O en nuestro caso ahora la venida del Señor. Entonces sí se podría decir que hay un mensaje profético, pero además de esa distribución como profetas, ha sido muy aceptada durante toda la historia esta distribución del canon. Entonces se habla de que tenemos un escaparate, un armario para los libros de historia, tenemos los libros de poesía y tenemos los libros de profecía. Los libros de profecía. ¿Cuántos son en total? De historia son 17. De poesía, libros de sabiduría, libros sapienciales también se llaman, son 5. Y los libros de profecía son también 17. A uno lo admira como el Señor, sin de pronto que nosotros estuviéramos esperando, pero ha dejado la palabra con unas distribuciones que a veces la simetría lo impacta a uno, ¿no? Y oiga, Señor, se nota que esto lo hizo alguien muy sabio. 17 de historia, 17 de profecía y 5 de poesía. Pero usted nota que hay 2 divisiones en historia, porque justamente cuando tomamos todos los libros de historia, tomamos los libros de poesía y los libros de profecía, podemos encontrar que se puede hacer una distribución más fina entre esos 17 y tomar como los de poesía, que son 5, entonces mirar que concuerda con 5 libros, los primeros de historia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que conforman el Pentateuco. Recuerde que la palabra Pentateuco es una palabra compuesta, y penta es 5 y teuco viene de libro, 5 libros. Los otros 12, desde luego que no quedan sino 12, son los históricos, los que llamamos netamente históricos. Los primeros se conocen como la Torá, la Ley, el Pentateuco, y los otros como históricos. Pero definitivamente el Pentateuco está lleno de historia. Luego los libros de profecía también los podemos agrupar en 5 libros que son los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Son libros de profecía que se llaman mayores no porque sean más importantes que los otros, sino porque la extensión del libro es más grande. Mientras que Isaías tiene 66 capítulos. Perdón, ¿cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia, 66.
Isaías tiene 66 capítulos. Y curiosamente, hasta el capítulo 39 está hablando de toda la descomposición humana, los problemas, los juicios. Y a partir del 40 comienza a vislumbrarse el final que viene con la victoria del Mesías, con la salvación, como si fuera el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso algunos llaman al libro de Isaías la mini Biblia, porque tiene una parte de 39 capítulos que está mostrando el problema y los últimos 27 capítulos están mostrando la solución. Entonces es un libro extenso, grande, mientras que los otros son profetas menores porque escribieron muy poquito, es decir, lo que Dios les mandó a comunicar al pueblo fue más resumido que todo lo que le dio a Isaías, a Jeremías. Jeremías escribió el libro que lleva su nombre y también el que lleva el nombre de Lamentaciones de Jeremías. Lo conocemos como Lamentaciones. Y además de ello encontramos a Ezequiel y Daniel, que son los más extensos. Entonces, de los otros profetas se conocen como profetas menores. De esa manera podríamos decir nosotros que la distribución de los libros de la Biblia, podemos contar las 5 del Pentateuco, 12 de historia, 5 de poesía o de sabiduría, de 5 libros sapienciales, 5 profetas mayores y 12 profetas menores. Por favor, márquenlo ustedes con su mano así, haciendo el ejercicio. 5, 12, 5, 5, 12. Así como está ya. Toque el 5 de arriba. 5, 12, 5, 5, 12. ¿Ese primer 5 qué es? Pentateuco. ¿Estos 12? Históricos. ¿Estos 5? Poesía. ¿Estos 5? Profetas mayores. ¿Y estos 5? Profetas menores. Si voy a buscar, por ejemplo, Amós, no lo voy a buscar entre la historia porque es un profeta. Entonces es un profeta menor, no lo va a buscar entre los mayores, sino al final del Antiguo Testamento. Cuando tenemos esa estructura nos queda más fácil ubicar los libros, usar la Biblia para encontrar con rapidez. Es bueno recordar cómo está distribuida. Y desde luego que con cada uno de los profetas vamos a encontrar el mensaje que Dios le dio a Israel en un momento histórico específico. Hay algo que es bueno tener bien presente y es que los libros de historia, ¿cuáles son los de historia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 2 de Samuel, 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Esos libros constituyen el escenario en donde se desarrolla todo lo de la profecía. ¿Cuándo habló Zacarías? Pues qué bueno saber en dónde encontramos la profecía de Zacarías, en qué momento histórico. Y entonces los libros de historia nos dan la ubicación para que podamos poner la profecía donde va. ¿Por qué les estaba anunciando el Señor que iban a ser esparcidos? ¿Y por qué luego les dice, bueno, ahora que han sido recogidos, piensen en esto, reconstruyan así? Pues no podemos poner la reconstrucción antes de ser esparcidos y por eso los libros de historia nos van a dar el escenario, la plataforma en donde van ocurriendo las cosas. Y también de los libros de poesía. ¿Cuándo vivió Job? ¿Cuándo vivió David, Asaf? ¿Por qué escribieron lo que escribieron? ¿Cómo así que aparecen 2 salmos de Moisés? Bueno, es que es una colección de alabanzas para el Señor. El libro de Job nos habla de la aflicción del hombre íntegro. ¿Por qué sufren los buenos? Uno dice, los malos, pues bien hecho, pero los buenos, ¿por qué? Si uno quiere buscar causas y buscar consecuencias del sufrimiento de los buenos, lee Job. Salmos le presenta la relación del hombre con Dios.
Hay expresiones muy bonitas cuando uno quiere adorar al Señor, cuando uno está angustiado. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Sí? Alégrate, regocíjate. Y hay expresiones para adorar al Señor. En el libro de Proverbios hay una sabiduría para podernos relacionar con el prójimo, con las personas. Me dice que aún el necio cuando calla es contado como sabio y honorable. Yo estoy con los dos hermanos, ellos son excelentes cristianos, yo no soy convertido, pero estoy con ellos oyéndolos hablar. Están diciendo, no, es que en Isaías, que Malaquías, no, pero mire que hechos, yo estoy mirando y oyendo. Cualquiera que nos ve dice, ay, hay 3 biblistas duros, y que yo de eso no sé, pero es que estoy calladito. Pero digo, y que esa es la Biblia, todos me miran, ¿esto qué hace ahí? Igual, si fuera entre mecánicos de Fórmula 1, y hay un grupo de mecánicos examinando cómo hacemos el motor, y yo estoy con las manos en el bolsillo, mirando también, moviendo la cabeza, pero estoy calladito, soy contado como un mecánico. Pero tan pronto haga mi boquita y se note que no sé de eso, van a decir, ¿qué hace ahí? Entonces mire que la palabra nos dice cómo relacionarnos, cómo negociar, cómo tratar a las personas, cómo evitar que nos hagan daño. Oirá el sabio y aumentará el saber, el entendido adquirirá consejo. Entonces Proverbios nos ayuda en esa relación horizontal. Salmos en la relación vertical. Oh Señor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi luz y mi salvación. Eclesiastés me pone a considerar la reflexión interna de mi vida. ¿Quién soy yo? ¿De qué me sirve haber experimentado, haber conseguido? ¿Cuántas personas que fueron ilustres, que fueron personas muy apreciadas, hasta temidas por sus empleados, por los que estuvieron como dependientes de él? Pero llegó la vejez y se acabó todo. Ya no era ese hombre enérgico. Recuerdo un señor esposo de una hermana, en la iglesia de San Antonio, Texas, cuando mi hermano Mario estaba pastoreando allá. Una vez que el Señor me permitió ir a visitarlo, fue una experiencia impactante. Un señor que por el Alzheimer no se podía ni ubicar, para subirse al carro como que no daba cómo tenía que acomodarse. Y le preguntaba a la esposa, ¿usted por qué es tan buena conmigo? ¿Usted quién es? Es que yo soy su esposa, y a los hijos. Dice uno, ay Dios mío, qué triste es estar en esa condición. Pero fue gerente regional de una empresa multinacional. Pero es en su época de esplendor. Entonces, cualquiera que ve eso dice, aquí hay que pensar qué es lo importante de hacer mientras llega ese momento en que ¡pum!, se perdió la conexión consigo mismo. Y de eso nos habla Eclesiastés. Nos va a contar qué ocurre en nuestra vida y cómo, en cambio de experimentar lo que no conviene, que experimentemos lo que sí conviene. Y el escritor Salomón, después de haber vivido muchas cosas, siendo el hombre más sabio que había sobre la tierra, concluye diciendo, no hay fin de hacer muchos libros. Ya he demostrado que todo es vanidad, todo pasa. La belleza pasa, la fortaleza física pasa, el dinero pasa, todo. Lo único permanente es la relación con Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces note que es una reflexión para mirar hacia adentro. Y Cantares es otro poema o una colección de poemas en donde el novio le habla a la novia le habla al novio, el coro habla de los dos hablan al tiempo, y se muestra cómo se debe manejar esa relación con el otro yo, con mi otra parte, con mi esposa, con mi esposo o el esposo. Total que por eso es de sabiduría. Son libros de conocimiento, de poemas que llevan sapiencia a los hombres, de ahí que se les llame sapienciales, poéticos o simplemente escritos. Y los profetas mayores, pues como les decía, escribieron con más extensión, los menores más poquito, pero algunos de esos menores
fueron muy anteriores a los mayores, estuvieron por allá en la época de los reyes. Aquí encontramos en este gráfico, sé que no alcanzan a ver todas las letras, pero para que nos sirva solamente guardar la estructura. Ayúdenme a recordar cómo era, ¿5 qué? Pero con la manito, con la manito. 5, 12, 5, 5, 12. Ahora yo los voy tocando y ustedes me dicen qué es. Si es el Pentateuco, si son mayores o qué. A ver, 5, 12, 5, 5, 12, menores. Si le cuesta trabajo recordar 12 y después qué tal que yo diga 11 o 13, acuérdense que eran 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, ¿no? ¿Sí? Ahora, cuando miramos nosotros eso que nos dijeron, que los libros históricos son el escenario, pues vale la pena considerarlo bien. Hablando del tiempo, la historia, ¿en qué tiempo se cuenta? Bueno, hablar de tiempo es presente, pasado o futuro. Pasado, presente o futuro, futuro, pasado, presente. ¿La historia se cuenta hacia el futuro o se cuenta del pasado? Claro, entonces ya sabemos que el tiempo de los libros históricos es pasado. Eso ocurrió. Pasó, hubo, Samuel, Josué, esto. Los libros de poesía hablan en presente. Y usted mira los salmos y están escritos en presente. Eclesiastés, Cantares, Proverbios, están escritos como si fueran escritos hoy mismo. Mientras que los libros de profecía, ¿en qué tiempo estarán hablando? Así ha dicho Jehová, corrígete Israel. Vendrán tiempos, ha dicho Jehová, eso es el futuro. Es una proyección hacia el futuro. Entonces, si yo voy a leer un libro de historia y yo quiero que me cuente las cosas que van a venir, pues no tiene sentido. Tengo que pensar en que es un libro que me está hablando del pasado. Y por ello la profecía va tomando sentido cuando se mira que en esa ciudad, que en ese lugar, lo que se dijo que iba a pasar, ocurrió. Cuando vino la destrucción de Jericó, recuerden que Josué dijo algo que no fue una ocurrencia de él, o aunque se le haya ocurrido, pero Dios respaldó esas palabras. Dijo que al que se atreviera a reedificar esa ciudad, esa puerta, pondrías los cimientos sobre el cadáver, la sangre de su hijo mayor y los goznes en su hijo menor. Y ahí quedó en la historia. Pero mucho más adelante, alguien que quiso construir y se cumplió la profecía. Entonces note que allí era histórico, pero hay un elemento profético en lo que está diciendo. Y entonces quedó pendiente y cuando viene el cumplimiento diciendo, el Señor es fiel. Y sin manipular la historia, pero Él ha mostrado que lo que Él ya sabía que iba a ocurrir, ocurre. No es porque Él fuerce la historia que le haga caso. No es que Él manipule el destino no existe. Hay un designio de Dios salvarnos, quiere salvarnos. Pero hay una voluntad del hombre, un albedrío, que dice, no quiero. ¿Cuántas veces se ha predicado del arrepentimiento, el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados? Y hay personas que todavía no se bautizan. ¿Por qué? Porque no quieren y Dios no los va a obligar. Si después se arrepienten y se bautizan, bueno, se salvan. Y si alguien que estaba bautizado después dice, ya me cansé de esto, y se aparta, el Señor ya había dicho, todas las justicias que había hecho no sirven de nada, no son tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque cometió impiedad. Entonces, cuando hablamos del tiempo, la historia en pasado, la poesía en presente y la profecía en futuro. Hablando del contenido, el contenido, cuando uno va a contar historia, ¿qué hace? ¿Qué usa? Pensemos en un testimonio que usted va a dar. Algo le ocurrió en su vida.
hace 2 días, 3 horas, 15 años. Hice un testimonio, algo que con lo que Dios lo haya impactado en su vida. Y usted dice, hermanos, yo doy gracias a Dios porque, y comienza, una vez estaba yo y comienza a dar referencia a eventos, cosas que ocurrieron. No es algo que ha venido ocurriendo todo el tiempo, sino que generalmente la historia es cómo se registró lo que pasó allá. Dependiendo del historiador, lo mira bueno o lo mira malo, pero tiene que registrar las cosas que ocurrieron. Entonces habla de eventos, la historia, cosas que pasaron. La poesía habla de experiencias, cosas que se han vivido. Una cosa es lo que ocurrió. No, imagínense que les voy a contar un testimonio duro. Alguna vez estaba en la Jiménez con Caracas, había ido a comprar unos libros para uno de mis hermanos. Yo estaba joven, pequeño, pues tampoco pequeño, pero sí era un muchacho. Y estaba con los libritos en la mano y de pronto sentí que me los tiraron. Y yo pensé que alguien me estaba haciendo una broma. Y cuando yo fui a voltear a mirar, otro que iba pasando me dio una cachetada y me volteó la cara para el otro lado. Y el que tenía los libros salió corriendo. Y yo quería como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y no, se lo robaron, me lo robaron. Eso fue el evento. Pero cuando yo le digo, me sentí tan incapaz, me sentí tan débil, me sentí que decía, pero ¿por qué me pasa esto? Tan bruto, tan torpe, ¿por qué no miré de otra manera? ¿Por qué no me di cuenta? Eso ya es experiencia. ¿Ya? Entonces no quiere decir que la poesía tiene que ser solamente experiencia. No, puede ser que se apoya en la historia, aproveche el escenario, pero está mostrando cómo afectó al escritor de ese poema. Y la profecía habla de expectativas. No son eventos, no son experiencias, sino cosas que pues vamos a ver. Yo quiero, hermanos, comunicarles que si Dios nos permite, estaremos terminando la predicación a las 8 en punto. Ustedes dicen, 8 en punto. ¿Qué les generé con ese anuncio? Expectativa. Y más de uno estará pendiente a ver si sí o no. Yo mismo tengo que mirar sí o no. Si fuera el Señor el que les dice que el culto, que él termina a las 8 en punto, esté seguro de que Él sí no falla. ¿Sí? Y no es que Él manipule la historia, sino que Él sabe lo que va a pasar. Entonces las expectativas nos permiten tener una esperanza o tener un miedito, ¿no? ¿Por qué? Por lo que viene. ¿Ya? Cuando un papá le dice al niño, mire, tiene que hacer esto, barra la casa, organice la loza, ponga esto en su lugar, haga esto mientras yo vengo. Pórtese bien y va a tener un premio. Pero llego y no ha hecho nada, tengo que darle una disciplina. ¿Qué le queda al niño o a la niña? Una expectativa. Ya el papá le anunció lo que va a pasar. Cuando venga y no ha hecho nada, ¿qué le espera? Un acontecimiento personal. Pero si el papá no es fiel y viene contento porque le pasó algo bueno, sí, no hizo nada, sí, por eso es que nunca va a aprender. Quédate aquí. Y ya, no le pegó porque vengo contento. Pero si venía bravísimo, le dio una muenda de 3 días, de las fallas de 15 días. Entonces eso superó la expectativa. Dice, no fue justo. Eso lo manejamos nosotros en el tiempo, en nuestro diario vivir. Y la Biblia nos muestra que el Señor permite que tengamos cosas que sacamos de la Escritura y que nos dan una experiencia hoy. Cosas que nos ayudan a entender nuestra historia y cosas que nos ayudan a prepararnos en nuestro futuro. En cuanto al estilo, el estilo literario, la historia se escribe en forma narrativa, se narra. La poesía es lírico. El lírico quiere decir que canta los sentimientos del autor.
La poesía lírica o un escrito lírico está contando lo que yo siento, no lo que yo estoy viendo. Yo les comenté ahora, estaba tan contento cuando estábamos cantando. Yo sentía a los hermanos que estaban dirigiendo, Señor, hoy están como inspirados, hay algo especial. Había una segunda voz muy potente y el contenido y la mezcla de un coro con otro y cómo el Señor va dando mensajes. Yo estaba muy contento, pero les dije, yo estaba muy feliz, eso es lírico. Pero si yo les hago un recuento de cómo fueron las alabanzas, eso es historia. Pero cuando yo le pongo a eso cómo me sentí, cómo me afectó, entonces eso es lírico. ¿Usted está aburrido o está contento? Los demás no sé cómo están, pero están, gracias al Señor. Eso está bien. Y la profecía tiene otra estructura, otro estilo, es sermón. Sermón es una expresión que va con toda esa autoridad, no es la experiencia del profeta. Muchos profetas ni entendieron lo que estaban diciendo. Daniel vio una profecía tremenda de cómo iba a ser el final de los reinos humanos, y contrario a lo que vio Nabucodonosor, que vio una estatua imponente, cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido. ¡Wow! Tan bonito eso. Daniel vio unas bestias horribles. Y cuando él quiso preguntar, él dijo, no, cierra el libro, porque eso no es para ti. Eso es para los que van a estar en Bogotá en el 2021 en culto de oración. Entonces ciérralo. Bueno, Señor, era inspirado pero no tenía revelación. Nosotros no tuvimos la inspiración de esa profecía, pero tenemos la revelación hoy. Nos decimos, ay Dios mío, desde allá se estaba mirando que del mundo iba a salir un gobernante que asumiría el poder de todos los gobiernos que ha habido en la tierra. Y la humanidad hoy está clamando por un gobierno mundial que resuelva todos estos problemas, la paz, la alimentación, el COVID, todo. Y cuando alguien diga, tengo la solución y los convenza, lo van a proclamar. Pero el Señor lo dijo desde la profecía de Daniel, lo repitió en Apocalipsis. Y nosotros lo hemos estado viendo, somos testigos presenciales de esa expectativa. Entonces, eso que va con ese énfasis, que va a decir, tiene que tomar una decisión. Yo le cuento mi historia, estaba contento en los cantos y le cuento mi parte lírica, mi sentimiento. Pero cuando yo le digo a usted, hermano, si usted no ha sentido, por favor, revísese. ¿Estaba cantando de verdad pensando en lo que cantaba? Con la ayuda de poder leer, no trató de leer y ponerle comprensión a esas palabras y decir, ay Señor, eso es bonito de verdad. Hermano, rectifique eso, por favor. No cante por cantar. Esto ya no es una experiencia mía, sino un sermón. Estoy proponiendo que actúe de acuerdo con lo que hemos visto. Entonces la profecía tiene ese estilo. Habíamos mencionado, y es fácil de entender, que Job, el escenario de Job es Génesis. ¿Y por qué? Porque resulta que el libro de Job no hace ninguna referencia a la ley, ninguna referencia a Abraham o al pueblo de Dios. Entonces no puede ser posterior al Pentateuco, sino que tuvo que ser de esa época patriarcal en donde solamente había hombres que eran todo en su casa. Eran el juez, eran el padre, eran el sacerdote, hacían sacrificios por sus hijos. Bueno, todo ese tipo de cosas que nos narra el libro de Job. Entonces se anota como escenario Génesis. Los salmos se encuentran entre segundo de Samuel y segundo de Crónicas, aunque no todos son de David, pero la gran mayoría. Los de Moisés pues tuvieron que ser desde Génesis hasta Deuteronomio. Los de Asaf y los otros de Coré, los otros pues tuvieron que ser dentro de ese periodo de los reyes. Los proverbios, Eclesiastés y Cantares, que fueron escritos o compendiados por Salomón, pues no pudieron ser sino en la época en la que Salomón vivió, que nos lo cuenta Primero de Reyes del 1 al 11.
Entonces, si yo quiero encontrarle escenario a Eclesiastés por allá en Esther, pues no es el lugar. Fue escrito en la época de Salomón. Cuando miramos todos los demás profetas, mayores y menores, estuvieron durante el segundo de Reyes y segundo de Crónicas. ¿Quiere saber el entorno histórico de Isaías? Vaya a segundo de Reyes o segundo de Crónicas. Y usted va a encontrar qué fue lo que pasó para que Dios tuviera que sacar a ese profeta de entre el pueblo y usarlo para que el pueblo recibiera el mensaje de Dios y no se quedara sin palabra, porque el sacerdocio estaba mal, el rey estaba mal, Dios no los dejaba así, sino que levantaba un profeta. Hablamos de la estructura del Nuevo Testamento. También es curioso porque son 5 libros de historia, 5, 9 cartas paulinas eclesiásticas, 9 cartas generales y nos faltan 4 para completar los 27 libros del Nuevo Testamento. A mí me queda más fácil sumar el 5 y el 4 y me da 9. Y los otros 2, 9 por 3, 27, si son 27 libros. Pero vamos a señalar con los de historia, comenzamos abajo. 5, 9, 9, 4. 5, 9, 9, 4. ¿Cuántas cartas paulinas hay dirigidas a la iglesia? 9. ¿Y cuántas hay generales? 9. ¿Y cuántas cartas pastorales? 4. ¿Y cuántos libros de historia? 5. ¿Sí? De manera que cuando vamos a mirar la base del Nuevo Testamento, nos lo da la historia, los 4 evangelios más los hechos. Una columna del Nuevo Testamento son las epístolas paulinas eclesiásticas y la otra las epístolas generales. Y el dintel, la viga de encorose, la viga que nos cierra la estructura y la mantiene unida, entonces las epístolas paulinas pastorales. No tiene sentido aconsejar a un pastor sin haber estructurado todo lo que tenía para la iglesia, escrito por Pablo, y lo que tenía para la iglesia, para el cristiano, escrito por los otros escritores epistolares, de epístolas. Aquí tenemos la lista. Entonces es muy fácil la estructura del Nuevo Testamento. Libros históricos son 5. Gánenle al computador. ¿Cuál es el primero? Mateo. ¿Qué sigue? Rápido, gánenle. Marcos, Lucas, Juan. ¿Y cuál era el quinto? Hechos de los Apóstoles. Ahora, las 9 epístolas paulinas dirigidas a la iglesia, entonces comienzan Romanos, Primera a los Corintios, Segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, Segunda a los Tesalonicenses. Luego vienen las epístolas generales escritas por otros apóstoles. Tenemos entonces la carta a los Hebreos, no se sabe exactamente quién fue, quién la escribió. Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Aunque Apocalipsis es un libro apocalíptico, del estilo apocalíptico, es bien importante entender que es una carta. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Son cartas, el que se mueve en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. Y le dice todo y al final, tenga en cuenta, arrepiéntete. Si mira de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces hay una carta en donde le está contando, le está felicitando, le está diciendo, siéntase bien por lo que ha hecho bien, pero cuidado con esto, has dejado tu primer amor. Y en general todo el Apocalipsis es una carta escrita para consolar a la iglesia en el tiempo de crisis que iba a venir por la persecución y la destrucción total de Jerusalén. Las epístolas paulinas pastorales fueron escritas a Timoteo, 2 cartas, a Tito y a Filemón. Tito era como un supervisor, estaba en la isla de Creta y tenía varias congregaciones a su cargo. No era el pastor de todas, pero él tenía que supervisar el trabajo.
Pablo le dijo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes y establecieses ancianos, es decir, pastores en cada ciudad. Yo he usado este criterio, el que fuera irreprensible, le cuenta cómo, si le sirve, nómbrelos. No te dejes enredar, repréndelos duro para que sean sanados en la fe. Tú enseña esto y esto y esto y esto. Y bueno, nos vemos he decidido pasar el invierno en Nicópolis. Tráeme por ahí una capa que se me quedó y los rollos y nos vemos allá. Un plan de trabajo bien diseñado, que se lo envía a uno de los supervisores de esa época. Entonces es una carta pastoral. La carta a Filemón, aunque pareciera que solamente está intercediendo por Onésimo, se la está escribiendo a alguien que tenía mucha influencia en la iglesia de ese momento, porque en su casa se reunían. Parece que era un hombre con comodidades, se le ha escapado un esclavo, Pablo lo encontró en Roma, lo evangelizó, se convirtió, le dijo, hermanito, devuélvase, porque mi responsabilidad como judío y como ciudadano romano es devolver al esclavo que se escapó. Yo no voy a ir a llevarlo, estoy preso aquí, pero vaya. Y no tenga miedo, tome, llévele esta carta a Filemón. Yo creo que Onésimo la llevó porque sí llegó, ¿no? Y no creo que se haya puesto a mirar qué le dijo, sino que seguramente llegó y mire, aquí está, esperando la reprimenda, pero Pablo dijo, no, acuérdate que él es útil ahora. Antes no, tú lo tratabas mal, pero ahora te es útil. A mí me serviría aquí, pero debe estar es contigo. Si algo te defraudó, ponlo en mi cuenta, aunque tú te me debes a mí, pero no quiero obligarlo, sino que sea como buena voluntad suya. Le está mostrando cómo debe proceder en esa parte humanitaria un ministro de Dios. Y bueno, esa es la estructura del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que viene ahora? Que vamos a tratar de estudiar con más detalle el domingo. Vamos a hablar un poco de la exégesis y la hermenéutica, ¿sí? Para poder tomar el texto bíblico y poder tomar contacto con él de manera que nos hable. Tenemos un año conforme a la Escritura, pero si yo la leo mal, si la interpreto mal, pues voy a cometer muchos errores. En la comunicación con Dios tenemos al Señor, que es el emisor por excelencia. Él quiere hablar con el hombre y por eso establece un canal. A través de ese canal, que es el predicador, Dios envía un mensaje. El mensaje que Dios quiere enviar, no, la palabra es el código, ¿ya? Pero el mensaje es lo que Dios quiera decir. Hay textos de la Biblia en que dicen, apúrate, muévete, ve rápido. Lo que requiere diligencia, no perezosos. Pero otra que dice, estad quietos y esperad. Señor, ¿cuál aplico? Ahí está en la palabra, pero ¿cuál aplico? ¿Cuál de los dos mensajes? Entonces el mensaje viene para la necesidad del hombre, pero tiene que estar encodificado en la palabra. Dios no habla cosas antibíblicas. Por eso si un predicador está diciendo cosas que no son respaldadas por la palabra de Dios, es mejor decir, no, un momentico, que ese no es el evangelio que el Señor me mostró. Entonces el código es la palabra y el mensaje al que Dios quiere enviar. La respuesta que le damos, la realimentación que le damos al Señor por el efecto que causó el mensaje, es la oración. Cuando decimos, vamos a dar gracias al Señor por lo que nos ha regalado hoy. Si a usted se le olvida decirle algo al Señor, no le está mostrando cómo llegó la palabra y qué efecto le causó. Pero usted le dice, Señor, gracias porque entendí esto y esto otro, Señor, gracias, ayúdame para ponerlo por obra. Se dice, bueno, sigamos con la otra lección. Y si no, ahí nos quedaremos repitiendo la misma muchas veces. Es necesario para el predicador tomar lo que Dios dijo a la población a la que le habló en el momento que le habló. Y entonces por eso debe hacer un trabajo que se llama exégesis. Tomar el mensaje que Dios le dio a ese pueblo. Y ahora tiene que estar bien conectado con el hombre de hoy. Note que si hay en la conexión con el hombre de hoy hay una fuga, se pierde el mensaje.
Tiene que estar bien conectado para que pueda hacer una buena hermenéutica y poner ese mensaje que Dios dio allá con los términos que el hombre de hoy entiende, de acuerdo como él comprende hoy. Por eso son dos elementos que tienen que ver con la interpretación bíblica. Algunos, a lo que otros llaman exégesis, ellos lo llaman hermenéutica y los otros lo llaman exégesis. Pero en resumen, siempre se tiene que mirar qué fue lo que Dios dijo en ese momento y eso qué significa hoy. Y entonces estamos haciendo la interpretación. Una vez que tenemos claro lo que Dios quiso decir y qué quiere decirnos hoy, entonces nos toca presentarlo de una manera organizada, ordenada, con ilustraciones, es decir, utilizar la homilética para llevar el mensaje en forma que pueda ser comprendida. Miramos, por ejemplo, que en el escrito bíblico se dijo: huye de las pasiones juveniles. ¿Qué significaba para un muchacho, un hombre, una mujer, un joven de esa época? Huye de las pasiones juveniles. Bueno, evitar el pecado, las pasiones, no solamente el desorden sexual, la ira, es que no me sacan el genio porque no respondo, me corto las venas, hago pataleta de adolescente. No, huye de las pasiones juveniles. En esa época pues era huir de lo que podría apasionar a un muchacho, pero hoy ¿qué sería huir de las pasiones juveniles? Ya no te metas por esa calle, por donde hay una calle de pecado, sino que ahora no hagas clic en ese enlace. Apareció muy sugestivo, pero mejor no hagas clic, huye. No, cierre eso rápido. Huye de las pasiones juveniles. Entonces, decirle al hombre de hoy, no clique donde no debe ser, porque el Señor dijo, huye de las pasiones juveniles, es hacer una hermenéutica para el hombre de hoy. Si le dijéramos a los del primer siglo que no den clic en una página de pornografía, por ejemplo, ¿qué? ¿Hacer clic? ¿Eso qué es? No entenderían nada. Igual si a nosotros nos dan las mismas referencias de lo que ellos vivieron, pero que ya ni siquiera se usan hoy. Nosotros no estamos acostumbrados ni a montar a caballo, no somos una sociedad agropecuaria como ellos. ¿Y cuántos ejemplos de agricultura dio el Señor? Y nos cuestan trabajo. Pero si el Señor hubiera predicado hoy, seguro que hablaría de chip, de disco duro, de memoria RAM, memoria ROM. Bueno, ¿qué no usaría el Señor para que la gente de hoy entienda el Evangelio? Entonces Él quiere que el predicador haga ese trabajo. Por eso interpretar no es solamente qué dijo allá, sino cómo lo quiere decir hoy. Y luego tendré que hacer el trabajo homilético para poderlo llevar bien. Bueno, hermanos, dijimos que íbamos a trabajar hasta las 8 y son las 8 en punto. Entonces, les quiero animar para que vengan el domingo. ¿Sí? Pregunto, les dejo una pregunta de tarea. Ahí hay dos palabras. Una es exégesis, léanla por favor. Exégesis. ¿Y la otra? Eisegesis. Eisegesis. Todo lo que las diferencia es una I. ¿Es lo mismo? Exégesis, eisegesis. Definitivamente no. ¿Por qué? Bueno, venga el domingo para que no se pierda el por qué. ¿Listo? De todas maneras, la exégesis, bienvenida. La eisegesis, cuidado, peligro. ¿Se quieren llevar la inquietud o les doy un tip? No, pero me paso de las 8 y no cumplo. La exégesis es decir, ¿qué dijo la Biblia? La eisegesis es que yo haga a la Biblia decir lo que yo quiero. Eisegesis es ponerle mis ideas a la Biblia y que ella diga lo que yo quiero. Acuérdese de esa ahí que está ahí metidita. Entonces, que Dios nos guarde, porque si vamos a vivir un año, como dice la Escritura, nos conviene hacer buena exégesis, buena hermenéutica. Nos toca aprender cómo hacerla,
cuáles son las herramientas para hacer eso y no que terminemos haciendo locuras dizque con base en la palabra de Dios. Es torcerle el brazo a la Escritura para que diga lo que yo quiero, respalde lo que yo quiero, y ese no es la función. Amén.